Y bueno, vamos a dar comienzo entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, ahí nosotros encontramos mucha doctrina, mucha enseñanza, a diferencia de los otros evangelistas. Sabemos que hay 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero de esos evangelistas, el Evangelio de Juan es el sobresaliente, es el que sobresale en doctrina y enseñanza. Tenemos muchas enseñanzas aquí en este Evangelio de Juan. Los otros evangelistas como Mateo, Marcos y Lucas, ellos más bien se dedicaron a escribir más sobre los hechos de Jesús, sobre sus milagros, los milagros que Jesús realizaba. Pero Juan, por el Espíritu Santo, nos deja más enseñanza que dio Jesús. Nos deja más enseñanza. No habla tanto de los milagros, de los hechos que Jesús hacía. Más bien la enseñanza que Jesús quería dar a la multitud y a los que le seguían. Porque sabemos que Jesús no solamente andaba con sus discípulos, que le seguían muchas multitudes, mucha gente le seguía. Y bueno, si Juan nos habla, solamente él, acá en su evangelio, nos habla de 7 milagros hechos por Jesús. Y 6 de estos 7 milagros son solamente declarados por él, por Juan. Eso es para resaltar la enseñanza. Eso es para resaltar la enseñanza, no tanto los milagros que hizo, sino la enseñanza que quería dar Jesús. Y nosotros sabemos muy bien, nosotros no basamos nuestra doctrina en los evangelios, eso nosotros lo sabemos, sino en las epístolas del apóstol Pablo, porque ahí está nuestra base, la enseñanza. Y la enseñanza que vemos acá, que vamos a ver acá en el Evangelio de Juan, especialmente concuerda mucho concuerda con la enseñanza de Pablo. Así toda escritura, dice, es inspirada por Dios. Toda la escritura, dice el apóstol Pablo, es inspirada por Dios, útil para enseñar y así. Y todos sacamos provecho. Sacamos nuestra porción particular, especialmente de las epístolas del apóstol Pablo. Y bueno, y vamos a ver los 6 milagros que Juan declara en su evangelio. Él habló de 7, pero él resalta y declara 6 milagros muy importantes, lo que él recalca que Jesús había hecho. Vamos a ver, primeramente el primer milagro, sabemos que fue el primer milagro en realidad, el cambio de agua en vino. Eso lo vemos en el capítulo 2. Segundo, la sanidad del Hijo del Hombre Noble. Eso lo vemos en el capítulo 4, verso 46 al 54. La sanidad del Hijo del Hombre Noble. Tercero, la sanidad del hombre cojo, eso lo vemos en el capítulo 5. Cuarto, la sanidad del ciego, el ciego de nacimiento, eso lo vemos en el capítulo 9. El quinto, la resurrección de Lázaro, en el capítulo 11. Y el sexto, el milagro de los peces, eso lo vemos en el capítulo 21, ahí vemos el milagro de los peces. Y estos 6 milagros que son realmente declaradas por Juan. Y todo esto Juan anota por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le guió para dejar escrito. Y solamente a él le guió a hablar de estos 6 milagros. Pero para
para resaltar más, vamos a decir, para resaltar más la deidad de Jesús. Porque muchos milagros Jesús hizo. Los otros evangelistas hablan de muchos milagros que Jesús había hecho. Pero Juan solamente habla de estos milagros. Y era más para resaltar la deidad de Jesús. Esto era lo que Juan quería hacer. Él quería mostrar que realmente Él era el Hijo de Dios. Ese era el propósito de Juan. Él quería demostrar realmente que Jesús era el Hijo de Dios. Porque cuando nosotros miramos a Jesús, vemos dos pasos, ¿no? Su humanidad, porque Él nació como hombre y creció y así vemos a Jesús. Miramos a Jesús en dos fases. Su humanidad, porque Él nació como hombre y creció así, como hombre. Como hombre, Él tuvo hambre, tenía necesidad de tomar agua, de comer, se cansaba, fue tentado, pero Él fue divino, el Hijo de Dios. Él fue tan humano como nosotros, pero tan divino como su Padre. Por eso vamos a ver aquí que ¿por qué Juan así habla de Jesús, muestra a Jesús, quiere mostrarnos su deidad, presenta a Jesús como divino. Sabemos que cada escritor del Evangelio escribe de Jesús en formas diferentes, aunque cada uno de ellos escribieron sobre Jesús, todos en forma diferente, cada evangelista. Vemos que primeramente Mateo, por ejemplo, representa a Jesús como rey, como el rey de los judíos. Presenta bajo la figura de un león. Y Marcos presenta a Jesús como siervo, aquel que vino a servir. Presenta bajo la figura de un buey, que trabaja y que lleva la carga. Él era siervo, así fue Jesús, bajo la figura de un buey. ¿Y el buey qué hace? Lleva la carga, soporta, agacha la cabeza. Y Lucas presenta a Jesús como hombre bajo la figura de cara de hombre. Él era humano. Por eso Lucas habla mucho de su nacimiento, hasta los 12 años. Habla algo de Jesús en su humanidad. Habla de que Jesús se identifica con nosotros como humano. Y el Evangelio de Juan, discípulo amado, así como le llama, él presenta a Jesús como divino, el Hijo de Dios, bajo la figura de un águila volando, que indica el carácter celestial de Jesús, que vino del cielo. Nosotros sabemos que Jesús estaba con su Padre, pero se despojó de su gloria para venir a servir. Se despojó de su gloria. Ese es lo que vemos, lo que vamos a ver en realidad en este Evangelio de Juan, cómo resalta él la deidad de Jesús. Y el propósito por el cual Juan también escribió este Evangelio, vamos a ver cuál fue el propósito por el cual Juan también escribió este Evangelio. Capítulo 20, versos 30 y 31. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ahí Juan aclara. No están, dice, escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese era el propósito de Juan,
de haber escrito este evangelio. ¿Cómo el Espíritu Santo le guió a escribir a Juan? En el verso 30 dice, hizo además Jesús muchas señales. Juan sabía perfectamente, él sabe perfectamente todas las señales que Jesús hizo, porque Juan estuvo, caminó con Jesús, hablaba con Jesús, caminaba con Jesús, veía todas las señales que hacía. A Juan nadie le contó, él vio todo. Pero él no se ocupó tanto de los milagros, así como Mateo, Marcos, Lucas. Juan vio todo, presenció todos los milagros, pero él solamente habla de algunos milagros, como ya les mencioné. Vamos a ver también lo que dice en su primera epístola, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan palpó con su mano, nadie le contó, él vio todo lo que Jesús había hecho. Pero el Espíritu Santo no le guió para declarar todos los milagros de Jesús, sino solamente los necesarios para demostrar la deidad de Jesús. Así como lo vemos, como vimos ahí en el verso 31 del capítulo 20, pero estas se han escrito, dice, hablando de su evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hacia eso le guió el Espíritu Santo, para que todos crean y alcancen la salvación. Por eso en el Evangelio de Juan tenemos mucha enseñanza sobre la salvación. Para eso el Espíritu Santo le guió a Juan, para que todos vean que Jesús como Hijo de Dios, que vino a salvar, y a través de Jesús alcance la salvación, la vida eterna. Y esto es para todo, para toda la humanidad. Así como Él demostró cómo es la salvación, por ejemplo, a Nicodemo, cómo le habló de la vida eterna, que tenía que nacer de nuevo. A la mujer samaritana, también. Vemos también el trato de Jesús personalmente con estos personajes, después más adelante lo vamos a ver. Toda la humanidad que realmente sabemos que necesita de la salvación. Todos pueden ser salvos si aceptan a Jesús. Y bueno, y por otro lado, vamos a ver otro punto muy importante, es que este evangelio es el evangelio de la gloria. El evangelio de la gloria, ese es el tema de Juan. En la manera que Juan presenta a Jesús, vemos entonces continuamente su gloria. Vamos a ver en el capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios, el Hijo de Dios divino. Ya desde entrada vemos como Juan lo presenta la deidad de Jesús. Ese es su tema. Ese es el tema de Juan. Dice también en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros sabemos que Él estaba en la eternidad, nuestro Señor Jesucristo, y ya estaba en la eternidad con Dios.
la eternidad pasada. Jesús tomó un cuerpo humano. Aunque Jesús tomó un cuerpo humano, para aquellos que tenían visión espiritual, ellos pudieron ver la gloria de Dios, la gloria de Jesús. Como Juan vio la gloria de Jesús. Aún teniendo cuerpo humano, nuestro Señor Jesús, Juan vio esa gloria. Por eso Él así habla. Y aquel verbo que fue hecho carne, dice, habitó entre nosotros. Vimos, dice, su gloria. A ellos nadie le contó. Lo vieron con sus propios ojos. La gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así también es con nosotros. Dentro de nosotros está la vida de Cristo, esa vida divina de Jesús. Tenemos esa vida divina de Jesús dentro nuestro. El tesoro que dice el apóstol Pablo. Tenemos que apreciar esa vida nueva que tenemos, que hemos alcanzado. Tenemos adentro nuestro. Tenemos un tesoro dentro de nosotros, la vida divina de Jesús. Y vamos a ver también que Juan en sus escritos dejó escrito algunas cosas muy importantes que vamos a considerar también individualmente. Demuestra algunos personajes tratando individualmente nuestro Señor Jesucristo, que los otros evangelistas no pudieron hacer, no lo dejaron escrito, vamos a decir. Por ejemplo, cuando se usa la palabra multitud, lo usa en singular, multitud, dice Juan. Y Juan escribió de los tratos de Jesús individual. Como que Juan le llamó mucho la atención. Le llama mucho la atención porque Jesús trató personalmente con algunos personajes. Pero así el Espíritu Santo le guió para escribir. Primero vemos en el capítulo 3, verso 1 al 21. Primeramente ahí vemos a Jesús hablando con Nicodemo, de persona a persona. El capítulo 3, verso 1 al 21, ahí vemos a Jesús hablando con Nicodemo. Y Nicodemo era un líder religioso judío. Vivía en la sinagoga, conocedor de la ley. Y bueno, entonces Jesús habló con él de persona a persona. Trató con él, porque había necesidad, aunque vemos que Nicodemo era maestro de la ley, maestro en Israel, pero él era un hombre necesitado. Por eso Jesús se paró y le presentó de una la salvación. Así, hermanos, tuvo un trato individual con Nicodemo. Y segundo, el capítulo 4, en el capítulo 4 vemos a Jesús hablando con la mujer samaritana. Ahí vemos un trato individual con esa mujer. Jesús, ya su padre ya le estaba guiando para tener un trato individual con la mujer samaritana. Por eso él se dirigió hacia el pozo y se quedó ahí sentado hasta que viene llegando esa mujer con su cántaro. Una mujer muy necesitada. El Padre mismo le mandó. Y ahí estaba Jesús obedeciendo a su Padre. Obedeciendo a su Padre. Y bueno, después más adelante vamos a estudiar este pasaje. Vemos que la mujer samaritana ahí tuvo un trato individual con Jesús. Sabemos que a través de ella fueron muchos salvos. Ella se convirtió en una evangelista más, porque fue a traer multitudes para que le escuchen a Jesús. Se olvidó de su cántaro, dejó ahí y se fue corriendo
atraer gente para escucharle a Jesús. Imagínense la importancia cuando Dios trata con nosotros personalmente, individualmente. Tercero, el capítulo 5, vemos a Jesús junto al hombre cojo, otro hombre necesitado. Un trato personal también tuvo con él. Un hombre cojo de nacimiento, necesitadísimo estaba ese hombre, y Jesús trató con él personalmente. El cuarto, vemos el capítulo 8. En el capítulo 8 vemos junto a la mujer adúltera. Conocemos también bien esa historia de la mujer adúltera que iba a ser apedreada. Muchos le condenaban, pero ahí estaba Jesús. En un momento Jesús se quedó sola con ella. Mientras los judíos, la gente le quería apedrear, ella estaba ahí, ya dispuesta, le iban a matar, ya era condenada. ¿Y qué le dijo Jesús a esa gente? Dice, que tire, dice, la primera piedra, el que no tiene pecado. ¿Y qué hicieron ellos? Cada uno se iban retirando. Y de repente esa mujer se quedó sola con Jesús. Porque Dios iba a tratar con ella. ¿Dónde están? Dice los que se condenaron. ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se metieron todos? Ninguno, Señor, se fueron todos. Y ni yo te condeno, le dijo el Señor Jesús. Y esa es la gracia, hermano. Cuando Dios así trata con nosotros individualmente, es tan hermoso, porque ahí la gracia actúa, ahí la gracia cambia, transforma la vida, hermano. Qué bueno, hermano, conocerle más a nuestro Señor. El quinto, capítulo 9, vemos junto al hombre ciego de nacimiento, en el capítulo 9, junto al hombre ciego de nacimiento. Y el sexto, capítulo 11, que también conocemos muy bien, tiene una enseñanza bárbara, junto al sepulcro de Lázaro. Así vemos también los tratos individuales de Jesús. Ahí vemos también que Él trató individualmente con Lázaro. Tenemos una enseñanza hermosa ahí, que después más adelante lo vamos a dar. Y así vemos entonces los tratos individuales vemos cómo Jesús trataba individualmente, personalmente con estos personajes. Muchas veces se dice, yo no quiero predicar porque no hay multitud. Yo no quiero dar la palabra, no hay multitud. Pero Jesús trató individualmente con estos personajes. A veces es necesario tener este trato personal con Jesús. Jesús no tenía problema de predicar individualmente como a la mujer samaritana. No tenía problema. Puede predicar a 5,000 personas y también a la mujer samaritana. Y así nosotros tenemos que ser, hermanos. Y así Jesús hablaba donde el Padre le guiaba. Y este es un gran ejemplo para nosotros. Cuando Dios nos habla, nos guía por el Espíritu Santo, hermano, hay que hablar, hay que ir a predicar, hay que dar la palabra. Cuando Dios guía por su Espíritu Santo, hermano, hay que obedecer, porque va a ser para bendición, porque va a haber santos edificados. Y la palabra de gracia tiene poder para transformar. Y la palabra de gracia te da oportunidad una y otra vez para que estés en el camino del Señor. Te da oportunidad como esa mujer adúltera. Dice, vete y no peque más. Esa mujer iba a ser apedreada, lapidada. Iba a morir ese día. Pero estaba la gracia ahí.
en frente de ella, nuestro Señor Jesucristo. Y así Dios nos abre, hermanos, oportunidades para dar la palabra. Y tenemos que ver esa primera necesidad del hombre, que es la salvación. Algunos quieren ser sanos primeramente, pero primero es la salvación, la primera necesidad del hombre. Y como sabemos que la sanidad es herencia de los hijos de Dios. Es una provisión de la cruz para los creyentes. Y vamos a ver también las porciones que solamente Juan toca en este evangelio. Vamos a ver también las porciones que solamente Juan toca en este evangelio. Primer punto vamos a ver en el evangelio de Juan, capítulo 1, de verso 1 al 18. Ahí vemos que solamente Juan habla de esta manera, explicando la deidad de Jesús. Lo explica maravillosamente. Después lo vamos a saber cómo presenta. Pero yo le voy a dar así, y después para tener ya más o menos encabezado de las porciones que Juan toca en su evangelio. Entonces, primeramente vemos del capítulo 1, verso 1 al 18, que ahí Juan habla de esa manera, explicando la deidad de Jesús. Segundo punto, capítulo 1, verso 19 al 51. Estas son porciones que solamente Juan toca en su evangelio. Capítulo 1, verso 19 al 51, ahí vemos la identificación de Jesús por medio del Juan el Bautista. Le señala a Jesús delante de los judíos, diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo identifica delante del pueblo judío. Este es como el Juan Bautista levantó la cabeza y de repente lo vio venir de lejos a Jesús. Yo me imagino que se habrá conmovido por el Espíritu Santo y dice, su corazón se llenó de gozo en ese momento. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo identifica delante de esos pueblos judíos. Porque los judíos creían en la sombra nada más. Pero ahora ahí ya lo tienen la realidad. Qué maravilla, hermano. Lo tienen ahí enfrente de ellos, la realidad. Ellos antes veían en sombra. Pero ahí ya lo tienen a Jesús enfrente de ellos. Y el evangelista, el Juan el Bautista, lo identificó. El tercer punto, capítulo 2, verso 1 al 11. El primer milagro que hizo Jesús en ese lugar, en la boda de Caná. Y vemos que solamente esta porción declara Juan, que también lo vamos a tocar, lo vamos a ver. Cuando él cambió el agua al vino, convirtió el agua al vino. El cuarto, capítulo 2, verso 13 al 22, vemos la limpieza del templo. Mateo también habla, registra en su evangelio, pero esto fue en otra oportunidad. Y Juan relata otra vez este hecho para resaltar la calidad de hijo de Dios. Jesús se puso muy furioso, vamos a decir, al ver que la casa de su padre se convirtió en cuevas de ladrones. Empezó a tirar todo lo que había en su camino. Tiró las mesas, los cambistas, lo echó, agarró azote y lo azotó a varios. Demasiado bronca le dio ver a la casa de su padre estar así, convirtiéndose de esa manera.
Y ahí Juan así resalta la calidad de hijo de Dios. Por eso él habla así en el capítulo 2, verso 13 al 22, habla de la limpieza del templo. Así Jesús azotó a todos y ahí vemos que sobresale la deidad de Jesús, porque Él es santo y puro. No puede ver esas cosas. Obviamente le va a molestar. Y se fue a azotarle a todos. Quinto punto. Capítulo 3, verso 1. Ahí vemos registrado el encuentro de Nicodemo con Jesús. Solamente Juan también habla, lo registra. Sexto, capítulo 4, verso 1 al 12, vemos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Eso ya hemos visto ya. Séptimo, capítulo 5, verso 1, la curación del cojo. Solo Juan también registra estos acontecimientos. Y los capítulos 7 al 11 no se encuentran en otros evangelios. Así vemos que hay porciones que solamente Juan toca. En este libro vemos también que Juan escribió más sobre el fin de la vida de Jesús. En este libro vamos a ver que Juan escribió más sobre el fin de la vida de Jesús que de su vida aquí en la tierra. Desde el capítulo 1 al 11, Juan escribe así del ministerio de Jesús, sus obras y milagros, hechos, enseñanza. Pero desde el capítulo 12 vemos que Juan usa 8 capítulos para hablar de los últimos 6 días de la vida de Jesús antes de su muerte. Los primeros 11 capítulos Juan habla de los 3 años y medio del ministerio de Jesús sobre la tierra. En los primeros 11 capítulos. Y de repente parece que Juan escribe más lento. Desde el capítulo 12. Parece como que se detuvo y empezó a escribir más lento. Ya él se dedica a escribir los últimos días de la vida de Jesús aquí sobre la tierra. Todo esto nos muestra que la parte más importante no era en sí su vida, también su ministerio sobre la tierra. Lo más importante era su muerte en la cruz. No fue subir acá a la tierra lo que nos salvó a nosotros. ¿Qué es lo que nos salvó a nosotros? ¿Los milagros que Jesús hacía? No, su muerte en la cruz. Su muerte en la cruz. Y allá al último toda la sanidad, todo el milagro, todo lo que Jesús hizo, todo era en vista en la cruz. Porque la cruz era algo seguro para Jesús. Era algo seguro para él. Por eso Juan se dedica más a escribir los últimos días de su vida. Y vamos a ver algunas palabras sobresalientes de este evangelio de Juan. Esta palabra sobresaliente nos da a entender lo que el autor está interpretando a decir. Vamos a ver. Primero, glorificar. Glorificar o gloria. Vemos 33 veces en relación con Jesús. Segundo, enviar. Enviar vemos 40 veces hablando de Jesús. Tercero, creer. Vemos 95 veces creer. Pero a mí me llamó la atención, acá no aparece la palabra fe.
No aparece en este evangelio. Pero lo vamos a ver después por qué. El cuarto, amor, 54 veces. La palabra amor, 54 veces. Quinto, verdad o verdadero o verdaderamente, 56 veces. Sexto, luz. Luz, la palabra luz, vemos 23 veces. Vivir o vida, 56 veces. Desierto, encontramos 24 veces. Testigo, la palabra clave en este evangelio, ocurre 50 veces. Testigo, esa es la palabra clave en este evangelio. Y eso lo vemos 50 veces. El Hijo de Hombre, 10 veces. Creer, obrar, vemos en el capítulo 6, verso 29. Y hay algunas cosas que Juan no menciona en este evangelio, especialmente comparando a los otros evangelios, a los otros evangelistas. Juan omite muchas cosas. Y eso es para poder seguir la línea de su tema, que el Espíritu Santo le dio para escribir. Vemos como Dios lo usó a Juan porque fue un instrumento rendido. Juan era el discípulo amado. Conocía muy bien a nuestro Señor Jesucristo. Dice que él se recostaba en el pecho del Señor Jesús. Estuvo muy cerca, más cerca que todos. Y Juan no menciona de la genealogía de Jesús, porque Juan presenta a Jesús como divino, como el Hijo de Dios. Vemos que él no menciona de su genealogía, porque lo presenta a Jesús como divino, no necesita ninguna genealogía, como Hijo de Dios. Y como divino no tenía genealogía. Capítulo 1, verso 1. Vemos que dice, vamos a leer un poquito. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Allá en la eternidad pasada, ya era Dios eterno, así es nuestro Señor Jesucristo, el eterno yo soy. No tiene comienzo ni fin. Por eso cuando habla de su genealogía, porque él no tenía comienzo ni fin. Es el Dios que existe por sí mismo. Él era, es y será divino, el Hijo de Dios. Y Juan también no habla nada del nacimiento de Jesús. Eso también llama la atención, porque Juan no habla nada del nacimiento de Jesús. Porque Juan presenta a Jesús como divino. Como divino. Y como divino, como Dios, él no nació. Nació como hombre. Sí. Por eso Juan no habla porque no hay necesidad. No habla de su nacimiento porque no hay necesidad. No es necesario. Porque como hijo de Dios, como Dios, él no nació. Como hombre sí, nació. Juan también no habla nada de su crecimiento aquí en la tierra. Lucas escribe un poco, lo vemos en Lucas capítulo 2, versos 41 al 52. Vemos que él habló hasta los 12 años, que él estuvo en el templo, se quedó de sus padres José y María en una fiesta que se van así a festejar en Jerusalén. Jesús se le escapó de ellos y se quedó en el templo hablando con los maestros de la ley. Y se admiraban de ellos. De eso habló Lucas. Pero Juan no habla de eso, porque como Dios, él no necesitaba crecer. No necesitaba crecer. Y así vemos entonces
cómo es el tema de Juan, el Evangelio de Juan, tiene mucha enseñanza, mucha doctrina para nosotros. Vemos también que Juan no habla de su bautismo. Juan no habla de su bautismo. ¿Por qué no habla de su bautismo? Solamente dice que él fue a Juan para ser bautizado. Pero la escena misma del bautismo, Juan no menciona. Porque como el Hijo de Dios, él no necesitaba tampoco ser bautizado. Él sí se bautizó como hombre, como humano. Porque el bautismo declara su muerte, sepultura y resurrección. Ese bautismo era necesario para Jesús, porque eso es lo que él iba a hacer. Esa es la base de su evangelio. Vemos también que Juan no habla acerca de la tentación de Jesús. Vemos que Juan también no habla de la tentación de Jesús. Mateo sí, como habíamos dicho, Mateo presenta a Jesús como rey, al igual que Marcos como siervo y Lucas como hombre. Pero como Juan presenta a Jesús como hijo de Dios, entonces él no habla de la tentación, porque como hijo de Dios, él no puede ser tentado. Como hombre sí fue tentado, pero como Dios no. Santiago capítulo 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por eso que Juan no habla de la tentación de Jesús, no menciona, no habla nada, porque Él como hijo de Dios, como divino, no puede ser tentado. También Juan no menciona la transfiguración de Jesús. En Mateo 17 lo vemos eso. Tiempo antes de la cruz. Él se transfiguró para alentar a los corazones de sus discípulos. Para que ellos tuvieran fuerza, ánimo. Sabiendo que Jesús, el Hijo de Dios, iba a resucitar. Por eso se transfiguró, pero Juan no menciona. Pero en Juan vemos constantemente, porque ahí vemos, él siempre constantemente mostraba la gloria de Jesús. Aquellos especialmente que tuvieron esa visión celestial, como Juan. Él tuvo una visión celestial. Ellos vieron constantemente, Juan constantemente vio la gloria de Jesús en cada momento. Estamos finalizados en el nombre de Jesús. Y el Señor le bendiga a cada uno, hermanos.